Nos acompaña Javier Ferri, investigador de FEDEA y la Fundación Rafael del Pino. Muy buenas tardes, Javier, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar te quería preguntar, ya que te tengo aquí justo el día en que hemos conocido las cifras de paro, precisamente por esos datos, ¿no? La mayor caída histórica del paro en noviembre, con una afiliación subiendo a un nuevo récord. ¿Qué nos dicen estas magnitudes, estas cifras de noviembre, sobre en qué punto está nuestro mercado laboral, teniendo en cuenta, bueno, pues esos déficits estructurales que ya teníamos antes de la pandemia y que arrastramos, y bueno, pues las cifras de recuperación que vamos viendo mes a mes? Bueno, está claro que lo que está sucediendo con el mercado de trabajo pues está ofreciendo unas mejores cifras que lo que sucede con la parte de la producción. El mercado de trabajo muestra un dinamismo que es sorprendente si lo comparamos con lo que nos dicen las últimas estimaciones del INE sobre la producción en el segundo y en el tercer trimestre del año. Efectivamente, son datos muy buenos, pero son datos, por otra parte, esperables. Después de una caída de actividad tan acusada como la que observamos durante los periodos de confinamiento de la pandemia, pues también era esperable un aumento en la actividad económica a medida que se iban relajando las restricciones, y eso es lo que estamos observando básicamente en el mercado de trabajo y no tanto, y esto es lo sorprendente, en el mercado de bienes y servicios, es decir, en la producción y en la renta agregada. Voy a preguntarte precisamente por eso, ¿no? ¿Qué está pasando con la productividad en España? ¿Qué está pasando con las horas trabajadas? Y bueno, pues esa productividad que es un reto, ¿no?, de España desde hace bastantes años, con pérdidas, ¿no?, desde hace bastante tiempo, y con, bueno, pues un nivel que no conseguimos recuperar y engancharnos, ¿no?, a esa mejora de productividades, sobre todo si nos comparamos con otros países europeos. Y todo ya en medio de unas negociaciones para la reforma laboral que, bueno, pues están intentando acelerar las diferentes partes implicadas en este momento, pero que en cualquier caso ataja o intenta atajar la temporalidad. Hay diferente debate al respecto de qué manera sería la adecuada para hacerlo y de cómo sería el equilibrio entre, bueno, pues una protección de los trabajadores y una flexibilidad que necesitan las empresas. Sí, yo creo que conviene distinguir entre lo que es un análisis meramente coyuntural, es decir, lo que está pasando y lo que ha pasado en el pasado inmediato y lo que va a suceder en el futuro inmediato, de lo que es un análisis mucho más estructural, ¿no?, que tiene que ver con los problemas que, como tú has dicho anteriormente, afectan de fondo a la economía española. Entonces, en el plano estructural es cierto que si nos creemos esta caída, que no la creemos, efectivamente, del desempleo, este aumento en el empleo, y nos creemos la relativamente moderada subida del PIB del tercer trimestre y la mucho más moderada subida del PIB del segundo trimestre, es cierto que esto lleva aparejado una caída importante de la productividad. Falta por ver si realmente la revisión que va a hacer el INE del PIB del tercer trimestre nos lleva a una sorpresa, en este caso positiva, igual que nos lleva a una sorpresa negativa con la revisión del segundo trimestre de la producción, pues igual puede pasar con la revisión que nos haga del PIB del tercer trimestre. Podría ir en esta dirección, dado que parece que hay un desacoplamiento muy grande entre estas dos magnitudes del mercado de trabajo y la productividad. Eso en cuanto a la coyuntura meramente explicativa de lo que está sucediendo en estos meses, ¿no? Por tanto, con la información que tenemos ahora podemos hablar de una caída de la productividad. Seguramente esa caída de la productividad sería menor si tenemos en cuenta pues, que el aumento en el empleo pues, muchas veces va aparejado a una reducción de las horas trabajadas por empleado. Por tanto, si en términos de horas trabajadas totales, la productividad a lo mejor no habría que tanto como se hubiera deducido o se podría deducir únicamente de los datos brutos de empleo y desempleo. En el plano más estructural, como tú efectivamente has comentado, pues España es una economía que desde hace ya varias décadas pues, ha mostrado un comportamiento muy malo, realmente malo, de la productividad cuando nos comparamos con otras economías de nuestro entorno económico y de Europa. Afrontar este problema estructural de la productividad es fundamental si lo que queremos es sentar las bases de un crecimiento más sólido en el futuro, porque esta coyuntura pasará, igual que pasó la coyuntura negativa relacionada con la pandemia, esta coyuntura positiva también pasará, esperemos que antes, más pronto que más tarde. Cuando me refiero más pronto, quiero decir que la recuperación llegue en cuanto antes, mejor, la recuperación completa, pero después de eso pues hay una serie de retos que tiene que afrontar la economía española y eso está todavía pendiente y de eso se tiene que hablar mucho. ¿Qué principales patas crees tú que debería afrontar una reforma laboral como la que se está negociando en estos momentos? El mercado de trabajo es una de las patas, obviamente, eso es fundamental, porque el mercado de trabajo español es una anomalía no solo en el contexto europeo, sino en el contexto mundial.
Es una anomalía que llevamos sufriendo los españoles desde hace 4 décadas, más de 40 años. Y esto se tiene que solucionar. No hay ninguna causa intrínseca en la sociedad española que nos diga que nosotros tenemos que soportar una tasa de desempleo estructural de 14 puntos, más del doble de lo que es en Europa, por ejemplo. No hay ninguna causa. Y el desempleo juvenil el doble, el desempleo juvenil el doble. Bueno, entonces, pues si no hay ninguna causa intrínseca, ¿a qué se debe? Pues se debe básicamente a una regulación deficiente del mercado de trabajo y a instituciones deficientes del mercado de trabajo. Y por instituciones del mercado de trabajo me refiero pues, a políticas tanto pasivas, que tienen que ver con el tipo de contratos, tiene que ver con los subsidios de desempleo, la duración, la cuantía del subsidio de desempleo, etcétera, como de políticas activas del mercado de trabajo, que básicamente tiene que ver con la capacidad que tienen las oficinas de empleo de emparejar de nuevo a trabajadores con empresas. Entonces, aquí hay una gran anomalía y una gran deficiencia en este tipo de implementación de políticas. Hace mucho tiempo los países centroeuropeos inventaron la flexiseguridad del mercado de trabajo. Nosotros inventamos la temporalidad como un medio de salir del desempleo que nos azotó a finales de los 70. Bueno, pues esto tuvo su motivación en aquella época, sirvió para lo que sirvió, pero desde entonces se ha mostrado francamente negativo, ¿no? Porque lo que hace básicamente es que cuando la economía se refría un poco, pues aumenta mucho lo que es el desempleo, es decir, hay un ajuste en lo que los economistas llamamos margen extensivo, que tiene que ver con despedir trabajadores frente a otros mecanismos que tienen que ver con margen intensivo, que es mantener trabajadores y reducir horas. Esto último lo estamos viendo un poquito más, lo hemos visto un poquito más en la presente crisis, y básicamente ¿a qué se debe esto? Pues básicamente se debe a que se han articulado, porque los ERTE se pueden definir de esta forma, se han articulado mecanismos de flexibilización interna del trabajo por parte de las empresas. Y yo creo que hay que incidir en esa vía, en la vía de tratar de flexibilizar a nivel interno las condiciones laborales dentro de la empresa y no mirar tanto a lo que es la forma más extensa de sectorial o regional del mercado de trabajo, sino centrarnos más a nivel de empresa. El mercado de trabajo, ¿no? Su reformulación, nuestro empleo, uno de los retos nacionales por excelencia, que sin duda va a seguir siendo uno de los retos en 2022, Javier. Si miramos al exterior, estamos muy pendientes de dos asuntos, ¿no? Por un lado, bueno, pues la pandemia, por supuesto, y la crisis de suministro, los cuellos de botella que se han derivado de toda esta situación en los últimos meses, y por otro lado, también muy relacionado con todo ello, porque al final, bueno, pues todos estos retos están interrelacionados, el tema de la inflación, con unos precios, bueno, pues que están disparados. Lo estamos viendo en las últimas cifras tanto en España como en Alemania, como en la eurozona. ¿Cómo está afectando esta crisis de suministros y de inflación a la economía española? Hoy, por ejemplo, leíamos un informe del Banco de España en que estima que esas disrupciones de la cadena global de suministros podrían restar entre 2 y 3 décimas al PIB en 2021. De cara a 2022, aunque esperamos que estos asuntos se resuelvan, sobre todo de cara al segundo semestre del año, ¿de qué manera van a impactar en la recuperación y en las necesidades de la economía nacional? La forma en la que va a impactar pues está sujeta a mucha incertidumbre. Sí que parece previsible que lo que estamos observando de los cuellos de botella en las cadenas de suministro globales, las cadenas de valor, y que a su vez pues, está relacionado con los problemas de inflación que estamos sufriendo, pues que se vayan revirtiendo a lo largo del tiempo. Bueno, digo que está sujeto a incertidumbre porque depende de muchas cosas, ¿no? Depende efectivamente de que las causas que han dado lugar a esta disrupción, ¿no? que tienen que ver básicamente con un aumento muy grande de la demanda después de la relajación de las restricciones originadas por la pandemia y a su vez esa mayor demanda, ese impulso de demanda no se ha visto compensado por una mayor oferta debido a que cuando se pone en funcionamiento todo lo que es la producción a nivel mundial, pues hemos visto que efectivamente hay restricciones en el mercado de transporte básicamente y también en el mercado de suministro de materias primas. Pues ese mismatch entre demanda y oferta pues ha originado presiones, estrangulamientos en el mercado de suministros y también está detrás de los problemas de inflación derivados del mercado energético. Entonces, ¿hasta qué punto esto se va a trasladar al futuro más o menos? Pues va a depender de muchos factores. Un factor, por ejemplo, es hasta qué punto se va a trasladar esta mayor inflación a los convenios salariales, por ejemplo. Parece que no va a ser así, pero no lo sabemos tampoco. Pues, ¿por qué? Porque hay mucha incertidumbre. No sabemos realmente cuál va a ser el resultado final de la reforma laboral que se va a plantear en un futuro próximo. No lo sabemos tampoco. No sabemos exactamente cómo van a variar las capacidades de negociación de los agentes sociales dentro de
de esa futura reforma laboral. De esto va a depender mucho la capacidad que tengan los agentes sociales de trasladar a salarios y a precios esta inflación que de momento está absorbiendo en gran medida los márgenes empresariales. Pero bueno, sobre esto hay mucha incertidumbre también. ¿Qué otras palancas y bueno, pues puntos clave ves tú para la economía española de cara a 2022? Estamos muy pendientes, bueno, de todas estas incertidumbres que hemos mencionado, también de los fondos europeos, y todo ello en un momento en que ha habido dudas, ¿no?, sobre el crecimiento de la economía española, rebaja de perspectivas en bloque, y con la duda sobre, bueno, por qué la economía española no despega, ¿no?, y finalmente se queda rezagada este 2021. Bueno, ¿veremos ese crecimiento potencial ya en 2022? Yo lo dudo. Aquí hay bastante confusión. Cuando los medios de comunicación hablan de recuperar los niveles prepandemia, están hablando de recuperar el nivel del PIB previo a la pandemia. Recuperar el nivel del PIB previo a la pandemia no es recuperar la economía que habríamos tenido si no hubiera habido pandemia. Porque recuperar la economía que habríamos tenido si no hubiera habido pandemia tiene que tener en cuenta también el crecimiento que hemos ido perdiendo a lo largo de estos 2 años o 3 años, si tenemos en cuenta el año que viene, el crecimiento que hemos perdido como consecuencia de la pandemia. Es decir, recuperar el nivel prepandemia no es suficiente, tenemos que recuperar también el crecimiento perdido. Esto supone crecer de forma intensa en 2 o 3 años o 4 años. Por lo tanto, la brecha de producción con respecto a la producción potencial, que es básicamente donde nos encontrábamos antes de la pandemia, eso lo recuperaremos previsiblemente hasta finales de 2023 o principios de 2024. Se está retrasando en España con respecto a otros países. La recuperación está siendo más lenta porque también la caída había sido muy acusada. Pero además de que la caída ha sido muy acusada, pues hay unos problemas estructurales que afectan a la economía española y que también afectan al dinamismo que puede mostrar incluso en el corto plazo, pues para salir de las crisis, ¿no? Y esto tiene que ver, pues, con lo que hemos dicho antes, una muy baja productividad que a su vez está relacionada con problemas de formación en el mercado de trabajo, problemas de formación también a nivel de educación, el mismatch entre nuevas tecnologías y las habilidades de los trabajadores. Tenemos una administración realmente, bueno, que no es lo eficiente que podría ser. Tenemos unos problemas importantes que tenemos que solucionar si queremos realmente retomar a la senda de crecimiento que nos correspondía tener antes de la pandemia, no solo el nivel, sino la senda de crecimiento. Los fondos estructurales que nos van a llegar de Europa a través del programa Next Generation van a jugar un papel importante. Yo sobre esto no soy tampoco demasiado optimista, porque estos fondos tienen una doble dimensión. Una primera dimensión es jugar un papel contracíclico, es una política fiscal que viene de Europa y que, por lo tanto, pues sirve para estimular la economía a corto plazo. Y aquí es donde soy poco optimista, porque lo que estamos viendo es que, bueno, que van con mucho retraso. Lo que es la implementación de los fondos, la ejecución de los fondos va con mucho retraso. Es algo tradicional en lo que es el comportamiento de las administraciones públicas españolas con respecto a los fondos europeos, pero máxime si tenemos en cuenta las características especiales que tienen estos fondos. Es decir, nos ha llegado mucho dinero de repente y nos ha llegado para emplearlo en cosas particulares en las que no es fácil emplearlos. Y entonces, bueno, esto va a suponer retrasos. La segunda dimensión, ¿hasta qué punto serán estos fondos capaces de ponernos en la senda de la transición ecológica, de la transición digital, que básicamente es el objetivo de largo plazo de estos fondos? Bueno, pues esto va a depender mucho del acierto en la elección de los proyectos. Y bueno, y sobre eso también hay mucha incertidumbre. De momento esperemos que sea así, pero no lo sabemos. Pues Javier Ferrí, muchísimas gracias por acompañarnos en este especial Perspectivas 2022 y por acercarnos tu análisis del mercado laboral y también de la economía española. Muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes, encantado.